Muy buenas a todos, el tema a tratar el día de hoy es la microscopía electrónica y va a estar representado por María Barrera, José Salas y mi persona Ángel Sierra. En los objetivos de este trabajo tenemos como finalidad comprender la parte física del microscopio, es decir, cómo se forma la imagen, conocer los diferentes tipos de microscopios y sus aplicaciones, identificar una imagen sacada del microscopio electrónico y correlacionarla con la de un microscopio óptico. Bueno, como definición tenemos que el microscopio electrónico es aquel microscopio que utiliza electrones en lugar de fotones. El que usa fotones es el microscopio óptico, pero nosotros nos centraremos en el microscopio electrónico. Bueno, pues este microscopio utiliza los electrones para formar imágenes de objetos muy diminutos, permitiendo alcanzar ampliaciones hasta 5.000 veces mayor que las de los microscopios ópticos. Este microscopio electrónico funciona con un haz de electrones que van a estar generados por un cañón electrónico. Los electrones de este van a estar acelerados por una alta corriente eléctrica y van a ser empujados para formar un foco estrecho por medio de los lentes magnéticos. Todo esto por medio de una cámara de vacío, la cual va a impedir que los electrones no choquen con las moléculas de aire, ya que si estos chocan con estas moléculas van a ser absorbidos. Luego de esto, el haz de electrones va a atravesar la muestra y la va a amplificar. Esto se va a producir gracias a una serie de lentes magnéticas, las cuales van a formar la imagen que será transferida a la pantalla del ordenador. Una característica que tienen estos microscopios es que producen imágenes sin ningún tipo de color. Esto sucede ya que el color se da a través de la luz y no hay forma de reproducir esto mediante los electrones. Sin embargo, es posible colorear las imágenes posteriormente aplicando técnicas digitales por medio del ordenador. Aquí podemos apreciar la diferencia en una muestra de microscopio óptico, la que está a color, y una muestra de microscopio electrónico, la que está sin color. En estas imágenes podemos apreciar con claridad la tremenda profundidad de campo del microscopio electrónico comparado con el microscopio óptico. También podemos observar en las imágenes de la derecha un aumento de aproximadamente 4.000 en ambas imágenes. Es evidente que el microscopio electrónico nos aporta más detalle y sin embargo aún así podría obtener una mayor ampliación. Por último, en la imagen inferior podemos ver la capacidad de estos microscopios y las cosas que se pueden apreciar por cada uno de estos. Es por esto que se utiliza el microscopio electrónico para observar virus y otras moléculas más pequeñas, ya que una de las características de los virus es su pequeño tamaño y es por esto que no lo podemos observar con un microscopio óptico. En su historia se podría decir que el primer microscopio electrónico fue diseñado por el físico e ingeniero electrónico Ernst Rutschka junto a Max Knoll entre los años 1925 y 1930. Para la creación de este microscopio, estos autores se basaron en los estudios de Louis Victor de Broglie acerca de las propiedades ondulatorias de los electrones. Luego, en 1933, Ernst Rutschka se convirtió en el modelo original más lejos para el desarrollo de un microscopio electrónico, que era capaz de producir una imagen de más alta resolución que el microscopio óptico. En 1986 concedieron a este autor el Premio Nobel
en la física para la invención del microscopio electrónico. Bueno, ahora hablaremos de las partes del microscopio, como se puede ver en la imagen. En la parte superior izquierda tenemos el ocular, que es un elemento óptico que lo que va a hacer es ampliar la imagen que ha sido previamente aumentada mediante un objetivo. Luego tenemos el tubo, que es el elemento esencial para mantener una correcta alineación entre los elementos ópticos. Luego tenemos el revólver, que es una pieza giratoria donde se montan los objetivos y este permite seleccionar el más adecuado a cada aplicación. Luego tenemos el objetivo, que este es el conjunto de lentes que se encuentran más cerca de la muestra y que producen la primera etapa de aumento. Este suele tener una distancia focal muy corta. Luego podemos ver que vienen las pinzas. Estas tienen la función de mantener fija la preparación una vez ésta se ha colocado sobre la platina. Luego tenemos el condensador y el diafragma. El condensador es el elemento encargado de concentrar los rayos de luz provenientes del foco a la muestra, y el diafragma es una pieza que permite regular la cantidad de luz que incide en la muestra. Luego tenemos la fuente de luz, que también es llamada foco, y este es el elemento esencial que genera un haz de luz dirigido hacia la muestra. Entonces en la parte derecha podemos ver el brazo, que este constituye el esqueleto del microscopio. Esta pieza es intermedia y conecta todas sus partes. Luego tenemos la platina, que esta es la superficie donde se coloca la muestra que se quiere observar. Después tenemos el tornillo macrométrico, que este tornillo permite ajustar la posición vertical de la muestra respecto al objetivo de forma rápida. Luego tenemos el tornillo micrométrico, que este tornillo se utiliza para conseguir un enfoque más preciso de la muestra. Y por último tenemos la base, que también es llamada pie, y esta pieza se encuentra en la parte inferior del microscopio y sobre la cual se monta el resto de los elementos. Bueno, ahora hablaremos de los tipos de microscopio, y como podemos ver hay dos tipos: el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. Entonces tenemos que el microscopio electrónico de transmisión emite un haz de electrones que va dirigido hacia el objetivo cuya imagen se desea aumentar. Es decir, que una parte de los electrones rebota contra la muestra y forman así una imagen aumentada de esta. Para utilizar un microscopio de este tipo de transmisión se debe cortar la muestra en capas muy finas, que no sean mayores de unos 2000 amtos. Los microscopios electrónicos de transmisión también pueden aumentar la imagen de un objeto hasta 1.000.000 de veces. Por otro lado, tenemos el microscopio electrónico de barrido. En este, la muestra es recubierta con una capa de metal delgado y es barrida con electrones enviados desde un cañón. Un detector mide la cantidad de electrones que son enviados y arroja la intensidad de la zona de la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en 3 dimensiones proyectados en una imagen. Su resolución está entre 3 y 20 nanómetros aproximadamente, dependiendo del microscopio. Este también permite obtener imágenes de gran resolución en materiales pétreos, metálicos y orgánicos. Entonces la luz se sustituye por un haz de electrones, las lentes por electroimanes y las muestras se hacen conductoras metalizando las superficies. Ahora hablaremos de los usos de la microscopía electrónica. Tenemos que sus usos más amplios, en los que más prevalece, es en la ciencia y en la tecnología, pero también ofrece una información de alta resolución sobre las células, los organelos, los tejidos, los microorganismos, las muestras de biopsias, las macromoléculas, los cristales y los metales. También se ha utilizado para el estudio de patógenos,
tales como virus y bacterias. También se ha utilizado previamente como una técnica en la diagnosis de enfermedades tales como la viruela, la hepatitis B, la gastroenteritis, entre otras más. También la microscopía electrónica tiene uso en la industria electrónica, ya que se utiliza para controlar procesos de fabricación. Esta microscopía se ha utilizado por todo el mundo, incluso en otros ámbitos industriales, tales como la aeronáutica, la manufactura, la industria de la confección, entre otras más. Y por último, tenemos que también se ha utilizado en medicina legal para el análisis de las fibras de la ropa, de residuos de la sangre, de algún tiro, por ejemplo.